terapia ocupacional o ocupacional de ocupaciones de la vida diaria tiene que asociarse con una imagen, si no vamos a estar todo el rato siempre explicando qué significa, ¿no? Este término, esta palabra. Entonces, cuando en el imaginario colectivo, mi ideal funciona así, cuando digamos terapeuta ocupacional en la calle, todo el mundo se tiene que imaginar las ocupaciones diarias que hacemos. Por ejemplo, a nuestra edad, ¿no? Básicamente, yo, por ejemplo, tengo 30 años, me pasa a mí algo ahora y una de las ocupaciones por edad significativa es el trabajo. Y no va a significar lo mismo a nivel ocupacional que para mí separe mi vida laboral ahora que dentro de 30 años, no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, a lo largo del ciclo vital, pues las ocupaciones eso nos van definiendo y como TEOS tenemos ahí una misión de promover todo eso, no por el hecho de que la persona sea capaz de hacerlo solo y ya está, y nadie le tenga que ayudar, no, sino porque es que haciéndolo esa persona se siente bien. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud. Hola chicos y chicas, estamos hoy aquí, un episodio más con Laura. Tenemos el gusto de presentar a una profesional como la copa de un pino, terapeuta ocupacional. Estamos reivindicando una profesión relacionada o del ámbito de la salud, muy importante. Entonces voy a dejar que ella se describa por sí misma. Y bienvenida, Laura. Gracias. Bienvenida. Gracias, ante todo, chicos. Pues nada, soy terapeuta ocupacional pediátrica. Llevo trabajando desde 2016, siempre me encantaron muchísimo los niños, entonces pues nada, por ahí va un poquito mi línea de trabajo, ¿no? Con ellos y bueno, evidentemente atendemos una variedad de patologías, de situaciones muy variadas, pero es verdad que mi línea de trabajo se va forjando sobre todo pues en lo que más llega a clínica, ¿no? Al final, que es trastorno del espectro autista, problemas de procesamiento sensorial, de conducta, aprendizaje, un poquito. Pues mi experiencia y mi formación se va perfilando un poquito, pues eso, en base a las necesidades que van llegando. Poco más. Eso es lo más interesante realmente de mi trabajo, y siempre lo digo, es todos estos años de trayectoria, que lo que más he aprendido no es de los cursos de especialización que me he podido hacer, sino de las familias. Al final, trabajar con niños, seas el tipo de terapeuta que seas, ocupacional, fisioterapeuta, además, si trabajas en pediatría, las familias te forjan. Yo siempre lo digo, es el posgrado más complicado, ¿no? Pero que a la vez más enriquecedor, que va perfilando un poco tu rol, ¿no? Como trabajador. Entonces las familias son las que te enseñan un poco por dónde ir, te enseñan cómo tratarlas, cómo poder ayudarlas cada vez mejor. Así que eso es lo que quería destacar, el tema de las familias, porque es súper importante el trabajo con el menor, pero si no haces un trabajo eficaz con las familias, no tienes esa capacidad de adaptarte, de conectar, es muy complicado conseguir realmente mejoras en la calidad de vida de un niño. ¿Siempre quisiste hacer terapia ocupacional? Sí, en mi caso sí. Siempre lo tuve claro. De hecho fue, hablando así de anécdotas, fue una vez que no tenía muy claro, ¿no? Siempre quise dedicarme al ámbito de la salud, pero siempre el típico discurso de, joder, quiero ser sanitaria, pero no quiero ser, no quiero ser médico, no quiero ser enfermera, fisio tampoco quería. Bueno, ¿y esto? No lo tenía muy claro. Y en una de las visitas al INEM con mi madre, me acuerdo el hombre como digo yo, de traje chaqueta que estaba ese día en la sala. Mi madre, pues es que ni me acuerdo que estábamos hablando, que mencionó en la conversación de repente, bueno, es que mi hija mayor trabaja en Inglaterra con niños con autismo. Y aquello para mí fue como, trabajé de terapeuta ocupacional, se me abrieron los ojos y dije, ¿y esto qué es? ¿No? Lo mítico, o sea, yo en ese momento no tenía ni idea. Llegué a casa, busqué información, y cuando leí lo que era la terapia ocupacional y sobre todo eso, a qué tipo de niños se podía ayudar y demás, dije, esto es lo mío. Y ahí fui, me metí, todas mis prácticas fueron orientadas a infancia y ahí ¿Estudiaste la UNA? ¿Estudiaste en la UNA? No, en el momento ahora, desde hace, no sé, me voy a equivocar seguramente, pero creo que alrededor de 3 años, una cosa así, está en la Fernando Pessoa, privada en Gran Canaria, pero yo tuve que irme a la península a estudiar. Yo estudié en la UMH, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y después el máster lo hice por la de Castilla-La Mancha, semipresencial. Pero, vamos, básicamente terapeutas ocupacionales así de mi edad, incluso mayores, en península, sí o sí. Aquí no. Qué pena, qué rabia. O sea, que Pues sí. contravisibilizar que es una parte importantísima dentro de la salud, y que menos que facilites a la gente que quiera estudiar eso, que no tenga que irse fuera o muy lejos. Totalmente, sí. ¿Cómo definirías qué es la terapia ocupacional? La pregunta del millón. Ton. Vale, ese es básicamente el objetivo que tengo hoy. Es decir,
lejos de decir una definición teórica, ¿no? De libro que, bueno, la gente escucha y más o menos los que nos dedicamos en este mundillo puedes ubicar de alguna manera, pero alguien que no tenga nada que ver con esto te escucha y es como, vale, ¿y toda esta palabrería qué significa? ¿En qué traduzco yo esto, no? ¿Qué significado le pongo? Entonces, le voy a dar la vuelta, no voy a empezar con una definición teórica, es como si nos vamos a la calle, ¿no? A hablar con la gente, normalmente dice fisioterapeuta y todo el mundo pues enseguida te asocia con algo rápidamente. Erróneamente, seguramente, en la mayoría de los casos les pasará a ustedes que la fisioterapia es como, uy, el que hace masajes, ¿no? Exacto. Que ustedes quisieran arrancarse los pelos de la cabeza. Pero bueno, ya te asocian con el cuerpo, con el movimiento, ¿no? Con algo. Por lo menos creen saber más o menos por Algo. dónde van los tiros. Por lo menos te ubican, ¿no? Y dices, bueno, pues si tienes este tipo de problemas puedes acudir a tal profesional que se Exacto. dedica más o menos a esto, o creo saberlo. Logopeda lo mismo, ¿no? Muy típico en niños. Oye, este niño es que habla fatal o no pronuncia. Al logopeda, que los logopedas hacen muchas cosas más, aparte de la articulación y el habla, muchas cosas más. Pero bueno, ya lo asocian a algo. Terapeuta ocupacional, ¿no? Tú dices, en la calle tú escuchas, oye, tu niño deberías llevarlo a un terapeuta ocupacional. Eso no existe. Y normalmente si sabes a qué te dedicas, terapeuta ocupacional, terapeuta qué, ¿eso qué es? Eso suele ser la respuesta. Entonces, creo que para el cerebro humano, ¿no? Para todos a nivel de aprendizaje, para aprender un concepto, siempre es bueno asociar una palabra con una imagen visual. Somos seres visuales al final. Entonces, terapia ocupacional o ocupacional de ocupaciones de la vida diaria tiene que asociarse con una imagen. Si no, vamos a estar todo el rato siempre explicando qué significa, ¿no? Este término, esta palabra. Entonces, cuando en el imaginario colectivo, mi ideal funciona así, cuando digamos terapeuta ocupacional en la calle, todo el mundo se tiene que imaginar las ocupaciones diarias que hacemos. Vestirnos, ducharnos, escribir, movernos, ir a la compra, el manejo del dinero, movernos por la comunidad, todo este tipo de cosas que hacemos a diario, hacer la cama, todo este tipo de actividades cotidianas es lo que tiene que aparecer en el imaginario colectivo cuando decimos terapeuta ocupacional. Y a partir de ahí entonces ya podemos articular una definición, si quieren, más teórica de es el profesional sociosanitario, al igual que lo es un fisio, al igual que lo es un logopeda, que se dedica a mejorar la participación de las personas en estas ocupaciones diarias. Pero tiene que haber algo, ¿no? Un puente ahí, algo visual, porque si no la gente siempre anda perdida en el término, Claro. se quedan pillados en el término. Entonces, eso es lo que yo muchas veces cuando me meto en redes sociales, ¿no? Que ahora pues está mucho en auge, ¿no? Lo de divulgar y demás, y es como, me encanta ver cómo los terapeutas ocupacionales, ver pues cómo están entrenando, cómo se ata las zapatillas un niño, cómo en el caso de, por ejemplo, los adultos o las personas mayores, cómo vuelve a cocinar o cómo vuelve a hacer tal actividad solo, o cómo se viste solo, cómo... Eso es terapia ocupacional. Porque de nada nos vale intentar rehabilitar una función motora, cognitiva, sensorial, lo que me ponga, si no tiene un impacto en la vida diaria. Si no tiene un porqué, ¿no? Es decir, Claro, si no se hace con un efectivamente, objetivo. si no tiene una funcionalidad. Entonces, para mí, esa es el resumen, digamos, muy sintetizado de lo que sería la terapia ocupacional. Y muy bien transmitido, porque yo creo que conseguiste el objetivo de que se entienda verdaderamente, más allá de un concepto teórico, qué es lo que hacen, ¿no? Ayudar a que la persona haga de comer, se hace, etcétera, etcétera. Vale, entonces, has dicho ya un poco qué objetivos tienes, pero explícanos un poquito más, desengránanoslo. Vale. ¿Qué objetivos tienes, por ejemplo, tú en este caso te dedicas a trabajar con niños en concreto? Entonces, llega un niño a consulta, ¿qué es lo que haces en esa primera consulta? Pero antes de tal, ¿cómo te llega un paciente a consulta? Es decir, ¿derivado de dónde? Pues te pueden llegar derivados de pediatras, por ejemplo, que Sí. bueno, sería un ideal, ¿no? Determinados pediatras pues, conocen lo que es la terapia ocupacional y detectan ese tipo de casos en los que lo necesitan. Derivados muchas veces de familia, ¿vale? Familias hablan unos a otros, de otros profesionales también, de coles, súper importante. El colegio al final es pues eso, el espacio donde los niños pasan un mogollón de tiempo, donde hay un montón de demandas y donde normalmente si hay alguna dificultad, alguna alarma en el desarrollo, se encienden las luces y entonces allá ponemos en marcha, digamos, todo el mecanismo, ¿no? Llamamos a los papis, los ponemos en alerta, los papis ya se empiezan a mover, pues vamos al tema más de la seguridad social, a ver qué está pasando, vamos al pediatra, vamos a buscar por aquí y por allá y así se empieza a articular todo un poquito. Como objetivos generales, que creo que todo tipo de terapeutas lo buscamos, pues evidentemente ganancia de independencia, por supuesto autonomía también, de calidad de vida, de justicia ocupacional, que es un término un poco que... Porque claro, al final todos mejoramos la calidad de vida y la independencia de nuestros pacientes de una manera o de otra, todo tiene un sentido para todos, pero el TOB, esa perspectiva ocupacional,
que brinda un sentido a todo, ¿no? Digamos, de alguna manera. La justicia ocupacional no viene a ser sino otra cosa que la capacidad de una persona para elegir llevar a cabo una actividad que le gusta y que mientras la hace se siente realizada y se siente satisfecha, ¿no? Es súper importante. O sea, las ocupaciones para todos se traducen en identidad y en calidad de vida, en salud. Cuando conocemos a alguien, lo típico que preguntamos que, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿No? Suele ser la pregunta, ya la persona nos devuelve su trabajo. Y si su trabajo ha tenido la suerte, por supuesto, de ser elegido, ¿no? Y de tener la suerte de ponerlo en práctica significativamente en su vida, forma parte de la identidad de esa persona. Esa persona continuamente... te define un poco. Efectivamente, tu hacer, digamos, en la vida modifica tu ser, ¿no? Es algo, digamos... por eso el ateo se nutre de aspectos psicológicos, de aspectos incluso sociológicos, ¿no? Porque une toda esa parte del ser y el hacer. Entonces, las ocupaciones nos definen como personas. Nosotros los hobbies, los deportes, todo lo que elegimos hacer tiene un porqué detrás. Porque nos hace sentir bien, porque nos gusta. Entonces, cuando algo pasa en nuestra vida, en el caso, por ejemplo, de los adultos, ¿no? Porque la gente quizás lo tiene más claro en este aspecto. Un adulto neurológico pasa algo, llega una patología que irrumpe tu vida, se lleva por delante muchas ocupaciones significativas. Por ejemplo, a nuestra edad, ¿no? Básicamente, yo, por ejemplo, tengo 30 años, me pasa a mí algo ahora y una de las ocupaciones por edad significativa es el trabajo. Y no va a significar lo mismo a nivel ocupacional que para mí separe mi vida laboral ahora que dentro de 30 años, no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, a lo largo del ciclo vital, pues las ocupaciones eso nos van definiendo y como teos tenemos ahí una misión de promover todo eso. No por el hecho de que la persona sea capaz de hacerlo solo y ya está, y nadie le tenga que ayudar, no, sino porque es que haciéndolo esa persona se siente bien y forma parte de su salud mental y de todo en general, todo en la vida. Al final, yo creo que todos, ¿no? Profesionales, fisiólogos, el mundo de la salud ha pegado un cambio tan drástico y se ve de manera tan holística ahora mismo que todos estamos intentando articular todo, ¿no? Ahora, yo me imagino que a ustedes como fisios, no lo sé, les entra una persona por la puerta y les interesa saber no solo que le duele aquí, sino cómo come, cómo duerme, cómo se relaciona, cómo es su vida de equilibrada, etc, etc, etc. Pues esto es un poco Efectivamente, parecido. o sea, eso de ver un hombro y ya está, quedó en el pasado. O sea, Eso quedó en el pasado. No es, estoy tratando un hombro, estoy tratando una persona con sus sentimientos, con sus Efectivamente. ocupaciones, con sus ideales, preferencias, etcétera. Efectivamente. Y todo eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente. Entonces, con respecto a lo que estabas hablando, por ejemplo, nosotros desde la fisioterapia, desgraciadamente, pues en patologías neurológicas, en adultos, por ejemplo, como estabas comentando antes, un paciente de 60, 70 años que sufre un ictus y que recibe el golpe de darse cuenta que ya no puede asearse por sí mismo o que ya no puede hacerse la comida que tanto le gustaba. O sea, entiendo que igual no lo tocas tan de lleno porque no estás acostumbrada tanto a estar con pacientes de esas características, sino que estás más con niños, pero desde tu profesión, ¿cómo los ves? Es algo, obviamente, lo que estábamos hablando que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esta frase de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, o sea, me imagino que deberíamos todos, entre todos nosotros, hacer un trabajo también de visibilizarlo y hablarlo y normalizarlo con ellos, ¿no? Que ellos puedan desahogarse. Quizás esta es una labor más desde la parte de la psicología, pero obviamente nosotros, sin ánimo de invadir otros campos, tenemos que tenerlo en cuenta en nuestros pacientes. Entonces, para intentar centrarnos en la pregunta, que me voy por las ramas, ¿ves mucha frustración? ¿Ves grandes dificultades en ese sentido, en esos aspectos básicos de la vida diaria? Porque estábamos hablando de pues, en ocupación laboral, pero también en cuanto a la vida diaria, o sea, los niños, para irnos a lo tuyo. ¿Ves mucha frustración? ¿Cómo la gestionas esa frustración? Entiendo que gran parte de los ejercicios que indicas tienen mucho que ver estas cosas. Cuéntanos un poco cómo trabajas, todo lo que haces, vaya. Vale. Pues sí, evidentemente crea mucha frustración y sobre todo si es diferente, ¿no? Porque en el adulto lo que decíamos, ¿no? Llega una patología y rompe tu vida, lo que tú decías, y ahora un montón de cosas que para mí eran importantes hacer, que me gustaban, que me definían, que me sentía útil, de repente, ¿no? Y hay que hacer un reaprendizaje y todo eso evidentemente, por eso es tan importante trabajar en equipo, fisiólogo, neuropsico, todos juntos a una, teo,
porque todo se articula sobre la persona y no hay nada que digas tú, sí, a veces tenemos claro, ¿no?, cuáles son las competencias de cada uno, pero muchas veces, dependiendo incluso hasta de la propia formación de cada uno, uno puede dar un pasito más para acá, apoyar más, otro para acá, ¿no? Es un trabajo en un continuo, en un espectro, no es por parcelas, no es tan delimitado como nos creemos. Entonces, bueno, a lo que íbamos, que es súper importante, ¿no? Pero esto es en el proceso del adulto. El adulto de repente, pues eso, irrumpe algo en su vida y es como, uy, tengo que reaprender esto. O el Teo en este caso, ¿no?, pensaría, vale, a lo mejor esta persona no tiene la capacidad para volver a recuperar 100% esta capacidad, ¿no?, esta competencia para hacer esta actividad como la hacía antes. Vamos a ver de qué otra manera, compensando con un abordaje más compensatorio, con productos de apoyo, con adaptaciones a la actividad, le devuelvo a la persona ese poder ocupacional de llevar a cabo esta ocupación de otra manera, pero puedo sentirme de nuevo, otra vez, competente, satisfecho, realizándolo de otra manera. Pero en el caso de los niños es diferente. En el caso de los niños, la mayoría de los casos, no todos, el niño ya nace con una condición, con una dificultad, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, el niño neurológicamente se están sentando las bases del aprendizaje por primera vez de muchas ocupaciones diarias. No ha habido. El adulto, cuando irrumpe algo, ya tiene un aprendizaje previo que se ha hecho en la infancia. Entonces, ahí hay, digamos, algo, ¿no? No es tan consciente, o sea, el niño no dice, ay, no puedo atarme los cordones. Claro, normalmente ay, no puedo hacer de comer. Por ahí va. Entonces, como realmente está haciendo un primer aprendizaje de muchas de esas ocupaciones y actividades diarias, más bien la frustración llega más de, ay, ya no soy capaz de hacer esto o tal, en el, ay, mis compañeritos empiezan a hacer esto por sí solos, están aprendiendo a hacer esta nueva habilidad. Además, los niños todos como una fiesta, ¿no? Mira, fulanito, yo hago esto, o yo solo, mira, yo hago esto mejor que tú. Los niños funcionan en un lenguaje social completamente diferente a los adultos, ¿no? Son niños, están aprendiendo con su lenguaje social completamente diferente. Entonces, ahí empiezan las comparaciones de alguna manera y empieza ese niño que se está viendo con X dificultad en el desarrollo a quedarse un poquito atrás en el sentido de, uy, que estoy intentando seguir el ritmo, ¿no?, de participar en mi comunidad, en mi grupo de iguales, y no estoy pudiendo. Entonces, claro, eso desencadena en el mundo infantil muchas veces problemas de conducta, rabietas, cosas un poco que la familia nos viene, es como, mira, es que explota, es que no sé cómo manejar esta situación porque se da cuenta de que no puede o de que lo intenta y no le sale, y ¡boom! Y entonces ahora asociado tenemos un problema emocional, un problema de conducta, entonces, importante ahí, compañeras psicólogas, ¿no?, todo para hacer ese trabajo en equipo. Entonces, sí, muchas veces llega en esa forma, ¿no?, en esa forma de frustración más de niños, evidentemente natural, de decir que yo quiero seguirle las telas a mis compis y no puedo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, igual que con los adultos, bueno, pues si no vas a ser capaz de hacerlo exactamente igual como tus compañeros, pero tengo que trabajar contigo al ver cómo tú te puedes sentir realizado igualmente. A lo mejor no puedes saltar a la comba, no puede ser el máquina del recreo saltando a la comba o la máquina, no lo vas a hacer perfecto, pero tengo que encontrar la manera de que tú puedas participar en esa actividad y que te sientas útil, que esa actividad, lo que decíamos antes, te dé una significancia a nivel de persona, ¿no?, a nivel ocupacional, que te sientas bien, porque la salud mental de los niños está en juego. Es súper importante las ocupaciones, y ese niño además va a aprender a lo largo de su vida qué cosas o desafíos puede enfrentarse, puede conseguir, y eso va a determinar las elecciones ocupacionales cuando sea un adulto. Claro. Entonces hay en juego muchas cosas emocionales con los niños, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Trabajan ustedes con psicólogos en el centro? Es decir, sí. Tenemos ¿Cómo un lo hacen? psicólogo. ¿Cómo lo dividen? Es decir, por ejemplo, yo tengo un hijo al cual lo quiero llevar al centro. Sí. A nivel organizativo, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿pasa consulta todas las semanas con un profesional diferente o cómo va? Dependiendo, o sea, siempre la premisa es siempre la misma. Empezamos por motivo de consulta. Entonces... ¿Tú haces la primera valoración? O sea, normalmente ¿a quién llega? Claro, por eso te digo, ¿Vale? Llega al centro, llama, mira, tenemos este problema, motivo de consulta. Con motivo de consulta lo primero que se hace es hacer un mínimo razonamiento, es decir, bueno, por este motivo de consulta lo va a valorar primer oficio porque aparentemente es un problema más motor, o lo va a valorar Teo porque parece que es una cosa un poco más que puede depender de varias variables, cognitivas, sensoriales, motoras, aquí hay una mezcla de varias. O mira, es que directamente viene por un tema psicológico o un tema de una situación familiar muy delicada, que ha vivido algo, pues ya sabemos que va a psicología. Vale. Y entonces el profesional que valora su parte y valora la posibilidad de que ese niño o esa niña pueda ser atendido por otros profesionales, porque entran en juego más variables que necesita ser atendido por varias disciplinas, no solo por una. ¿Vale? Entonces, es muy común, por eso que os hablaba, que la terapia ocupacional es tan global, ¿no?,
que nos demos cuenta de, ay, este niño se puede beneficiar de fisio también, de logo, de neuropsicología, ¿vale? Entonces entra un juego ahí un poquito, porque claro, evidentemente, yo siempre lo digo, yo soy una terapeuta ocupacional que defiendo la terapeuta ocupacional a muerte, pero vamos a ver, los expertos en el cuerpo, en el movimiento y al final el músculo esquelético son ustedes, son los fisios, o sea, eso es indiscutible. Entonces, si me viene un niño que tenga una dificultad a nivel motora considerable, evidentemente el abordaje que va a poder hacer un fisio es muchísimo más específico del que voy a poder hacer yo. Claro. O sea, eso es así, igual que si es de lenguaje o de habla, es el logopeda, igual que si es algo muy cognitivo, es el neuropsicólogo, o sea, o emocional en el caso de psicología más clínica, ¿no? Pero vamos, es algo así que se va articulando dependiendo de, es todo muy personalizado, dependiendo de la primera valoración. Claro, claro, qué Me interesante. parece un campo súper difícil porque es lo que tú decías antes, no es que lo dividamos por parcelas, es que yo igual sin querer se me ocurre un ejercicio para trabajar a nivel motor, pero que estoy pensando en cómo colocas el plato cuando recoges la losa, ¿sabes? Y entonces sin querer pues quizás me estoy metiendo en un campo que no es mío, pero... Claro, pero en este caso tú tienes el plato. Por ejemplo, cuando en este ejemplo que tú estás poniendo, tú Sí. dices, yo quiero Claro, trabajar yo no en- pongo un plato, yo pongo una sí. pesa o... Claro, es que, o sea, Es que por eso digo que es difícil, porque... sí, sí, sí. Es complicado, es complicado. Pero es eso, no, yo creo que no hay que caer en el, ay, es que si estoy haciendo esto, o es que si no estoy... vamos aquí, Claro, yo creo que sé dónde vas y yo creo que la guerra no es tú y yo, sino que tú y yo tenemos que ser amigas por el paciente, ¿no? Efectivamente. Entonces, así lo haría con el resto de y si campos. tú tienes un conocimiento de la actividad que estás haciendo estupendo, porque sabes perfectamente a lo que está dirigida y a lo que vas a conseguir, pero chachi, ¿sabes? Entonces, yo muchas veces, por eso te digo, soy muy defensora de la terapia ocupacional, pero otras veces, según qué discursos escucho de terapeutas ocupacionales, me enfado mucho, porque es como, no, porque eso es del TEO. No, no. O sea, no confundamos unas cosas con las otras. O sea, todo tiene que tener un razonamiento clínico, una base de fondo y demás. ¿Qué pasa? Que yo creo que el desconocimiento de la terapia ocupacional y muchas veces el conflicto entre disciplinas, ¿no? De te estás metiendo lo mío, tal. Puede, esto es una teoría mía, una hipótesis que a lo mejor me estoy colando aquí, pero quizás la TEO, al tener una visión tan holística de la persona, no solo de la persona, que es lo que quiero puntualizar, sino de la actividad. Es decir, tú como oficio, lo que decíamos antes, te entra alguien por la puerta y tú intentas ver de manera holística cómo es la salud de esa persona, ¿no? Cómo es la vida, cómo es todo. Eso lo intentamos hacer todo. El TEO todavía más, ¿no? Porque es como nuestra función es ver esa globalidad. Pero es que además de la persona es de la actividad. O sea, nuestra formación de terapeutas ocupacionales, supuestamente los que nos forman desde el minuto 1 de la carrera, es en el análisis de la actividad, ¿no? Y eso yo creo que no se dice mucho a veces. Es decir, yo como terapeuta ocupacional estoy acostumbrada a hacer un análisis de esta actividad y desgloso de la actividad. ¿Qué demandas requiere esta actividad para esta persona? Como Niño, secuencia. lo que sea. Es decir, como una secuencia. Sí, digamos, más que secuencia, como vamos a desgranarlo, de qué está hecha esta actividad. Esta actividad requiere de estos componentes cognitivos, sensoriales, de comunicación, de no sé qué, de no sé cuántos, motores, de praxis, sensoriales, blu, 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 blu. ¿Qué es lo que tiene la persona? ¿Realmente vamos a hacer un trabajo de intentar hacer una ganancia a nivel de funciones de todo este tipo? ¿O realmente vamos a hacer lo que decíamos, un abordaje más compensatorio porque prima que la persona empiece a participar ya en la ocupación por la significancia que tiene antes de que empiece realmente a tener ganancia más a nivel de funciones? Entonces, es tan global, tan global, que ahí muchas veces creo que es donde está un poco la polémica, ¿no? Pero es como, no tiene que haber polémica ninguna. O sea, realmente ustedes están súper especializados en uno de esos componentes y nosotros hacemos una visión más global, complementaria. Y entonces, yo siempre lo digo así, es como, si alguien tiene que recetar actividades personalizadas para una persona, ese es el TEO. El TEO es el experto en la actividad. Luego, evidentemente, todos tenemos buenas ideas, claro que sí. Y eso no implica que tú no trabajes lo del plato, que tú no tiene nada que ver con todo eso, sino es un poco desconceptualizar esa formación del TEO, ¿no? Que muchas veces como que no se entiende, ¿no? No está muy bien, pues eso, Y delimitada. normalmente, ¿qué es lo que más sueles ver en cuanto, o sea, hablando de ocupaciones o de actividades en este caso, ¿qué es lo que más suele trabajar? Pues mira, con los niños, por ejemplo, Sí, que es tu área, ¿no? Es decir, que no lo hemos dicho, creo, ¿no? solemos trabajar muchísimo. La ocupación por excelencia de los niños es el juego. ¿Vale? El juego. El juego, Vale. una ocupación por excelencia. Es decir, nosotros pasamos en la infancia de lo más significativo es jugar. Cuando eres niño quieres jugar todo el rato. ¿Pero por qué? Porque estamos preparados neurobiológicamente para eso. Hay algo ahí que nos dice juega, explora, aprende, porque a través del juego se van aprendes desplegando todas las habilidades, ¿no? A nivel de neurodesarrollo que el niño necesita.
Y luego ya, pues cuando ya no somos niños, pues pasa a ser más significativa la ocupación del trabajo, como decía antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los motivos de consulta más tal es el juego, por ejemplo, ¿vale? Puede parecer una tontería, ¿sí? ¿En serio el juego? Pues sí, porque el juego articula muchas cosas a la vez, muchas cosas motoras, cognitivas, sensoriales, de socialización. Y es lo que hablábamos, ¿no? Esa primera socialización en la infancia es tan importante a nivel de aprendizaje que si yo no sé jugar, están las dos, ¿no? No puedo jugar, no tengo o no sé jugar bien con los demás, voy a tener un montón de repercusiones. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los motivos de consulta más frecuentes, es que mi niño realmente es que no sabe cómo jugar, o cuando lo intenta no llega, ya sea por torpeza motora o porque me he dado cuenta que no entiende muy bien cuando se pone a intentar hacer un juego con los demás, ¿no? Es todo el rato como, es el típico padre que te dice, mi niño juega. ¿Y cómo juega? Bueno, siempre siga a los demás. Es como, ¿no? Siempre se apunta a las ideas. Los demás elaboran un juego y él siempre se apunta, va por ahí. Y cuando ya se cansa o se aburre, lo ves que se va. Porque no está llegando realmente a cubrir la demanda, no está entendiendo de qué va el juego. O si lo intentan, no está llegando a tal. Otro de los motivos más frecuentes, por ejemplo, la escritura. Otra cosa que mi hijo no escribe bien. Otro de los motivos más frecuentes, mi hijo no come bien. Los problemas de alimentación. Que son también súper complejos porque dependen de un montón de variables. Pero normalmente el componente sensorial tiene un papel ahí bastante importante. Entonces, niños con problemas de procesamiento sensorial suelen pues tener problemas de regulación. Y cuando digo regulación es de encontrarse calmado, atento y predispuesto para participar en ocupaciones como lo son dormir, comer y todo este tipo de cosas, ¿no? Estar atento en clase. Todo esto depende mucho de la regulación. Está muy relacionado con el procesamiento sensorial. Entonces suelen ser de las cosas más frecuentes. No come bien, no duerme bien, no juega o no se relaciona bien, no puede atender bien en clase, no aguanta quieto. Eso es muy común en terapia ocupacional, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de comer, desde un punto de vista práctico, ¿cómo se suele abordar? Es decir, hay diferentes, me imagino que... Pero una de las técnicas típicas que tú haces, por ejemplo, el paciente que tienes esta tarde, imagínate que tenga problemas para comer, ¿cómo actúas tú? Es decir, ¿qué haces realmente? Pues realmente hay muchísimas maneras de abordarlo, ¿vale? Dependiendo, todo esto siempre personalizado, dependiendo del niño que tenga delante, las características que tenga. Pero normalmente una de las herramientas que se suelen, en algún momento de la intervención, sea el niño que sea, se suele usar mucho el juego también, ¿vale? Al final, los problemas de alimentación son por variables cognitivas, variables motoras, incluso en la boca, variables sensoriales, pero una variable de aprendizaje. Cuando un niño te llega con un problema de alimentación a la consulta, tú tienes que saber qué relación ha tenido con la comida ya desde que nace hasta la edad que tiene. Esa relación con la comida que hemos hecho como familia ha condicionado de alguna manera el aprendizaje ya previo que ha hecho con la alimentación, con el acto de comer y con todo. Entonces, una manera de tratar esa relación que seguramente sea disfuncional a día de hoy es mediante el juego, por lo de antes. ¿Cómo aprenden los niños? Mediante el juego. Entonces, es mucho más fácil transformar esa relación en algo positivo con cosas, acercamientos. Entonces, a nivel práctico, para que se me entienda, por ejemplo, podemos hacer dibujos con comida, ¿vale? En vez de con pintura. Podemos hacer experimentos, incluso he hecho alguna vez alguna cosita de rollo que parezca un experimento, ¿no? Que les dé un poquito así de curiosidad, para que manipulen la comida, la huelan, le pierdan el miedo y creen una relación un poco más normalizada y positiva con la comida. Ese sería, por ejemplo, un abordaje bastante tal. Luego, cuando se trabaja temas de alimentación, casi siempre hay una parte previa de la sesión en la que hay mucho componente de regulación. ¿Eso qué quiere decir? Mucho movimiento específico, controlado, que tiene un objetivo de regulación, lo que les decía, ¿no? Pues a lo mejor te pegas escalando con el niño 20 minutos para después jugar con la comida. Porque el niño resulta que después de estar escalando 20 minutos... ¿Cómo escalando? Escalando en el rocódromo. Ah, un rocódromo. Vale. Sí, yo que me estoy imaginando ya la típica sala de teo, ¿no? De mi mundo. Y ya está en Soma, ya. Claro, o sea, mi sala de teatro ocupacional fue al final... Nuestra sala es columpio, rocódromo, ¿no? Espalderas. No he estado tengo que ir a Soma, Cuando quieras. Tenemos que ir. Entonces, bueno, pues a lo mejor te pegas a tope haciendo como desde fisio, ¿no? Mucho ejercicio con el niño, porque realmente lo que estás buscando es una regulación del estado de alerta a nivel sensorial, para que cuando llegue el momento de jugar con la comida no estemos así, no estemos alerta, ¿qué es esto? ¿Qué miedo? ¿Qué no? ¿Qué comida? Sino que estemos relajados, que estemos, venga, vamos a hacer algo positivo, no vamos a comer, yo no te voy a obligar a comer, te voy a enseñar cómo relacionarte con la comida desde otro punto de vista que seguramente no has experimentado nunca. Entonces, abordar problemas de alimentación es súper complejo, pero bueno, una de las pinceladas así que le podemos dar es eso. Pues sí. Luego hacemos mucho trabajo oral,
estoy todo el rato por eso, escalando con ellos, haciendo cosas y usando silbatos, usando rotuladores de soplar, ¿no? Porque todo lo que sea activar la musculatura oral va a aumentar esa conciencia intraoral, ¿no? Esa propiocepción y va a regular. Primero, me va a dar más conciencia oral y segundo, también va a regular ese estado de alerta del sistema nervioso central. Entonces, todo tiene un porqué, pero es complejo, no te voy a engañar. O sea, los problemas de alimentación yo diría que son de los más complejos que abordamos los terapeutas ocupacionales. Sin duda, sin duda. Sí. Y una pregunta que yo tengo desde la máxima ignorancia. Me imagino que un terapeuta ocupacional, corrígeme si estoy diciendo algo mal, también se encarga de que la persona desarrolle mejor las actividades básicas de la vida diaria. Sí, ¿no? por Vale. supuestísimo. Vale, en un niño es igual y quiero decir, por ejemplo, ¿con un niño también trabajas que se asee? O, por ejemplo, que se relacione bien con el aseo. Estábamos hablando de la comida, ¿no? Pero, por ejemplo, en el aseo, ¿eso también lo trabajan? Sí. También. Habría que ver ¿En qué etapa está, ¿no? También el niño. Exactamente, habría que Claro. ver. Que con los niños hay que seguir, como digo yo, el curso, Claro. ¿no? Un poco evolutivo, pero habría que ver por qué está habiendo primero un razonamiento clínico, una valoración fundamentada de por qué está habiendo este problema con el aseo. ¿Qué está pasando aquí? Claro, que él entienda No sé. que es una función que tiene que hacer, pues, por ejemplo, cuando ya tiene 10 años, 12 años, no sé cuándo es la edad ideal para que ellos se conciencien de que tienen tienen que que empezar hacer a- eso por sí mismos, ¿no? Pero entiendo que es que cuando hay algún problema, ¿no? Que igual los padres notan que el niño no quiere ir a la ducha Efectivamente. o alguna cosa Por así. ejemplo, he tenido niños con problemas de procesamiento sensorial, que lo del el agua en la cara, o incluso cuando ya les mojas el pelo, que el pelo esté en la cara y tal, es una reactividad, es como, no quiero, o sea, quítame esto, no soporto ni siquiera, o sea, niños que no soportan ni mancharse con la comida por aquí, por las comisuras de la boca, ¿no? Y que enseguida están como, a ver, dame algo, que me quiero limpiar. Pues el hecho, por ejemplo, de que les caiga el agua en la cara o el pelo cuando está mojado en la cara. Otra cosa, por ejemplo, no soportan muchos de ellos, sobre todo en niños con autismo, el corte de uñas o el corte del pelo. Esas sensaciones que para nosotros son insignificantes, ellos son súper desagradables en la mayoría de ellos, no todos. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Pues hay que ver dónde parte el problema, ¿no? Que puede haber un problema sensorial, que puede que no, ¿vale? Puede que ser que hemos estado en un entorno súper sobreprotegido, nos han duchado siempre y cuando llega la edad realmente de aprender a ducharme solo, no me han dejado practicar lo suficiente simplemente y estamos teniendo un problema de que pues recurro a papi y a mami constantemente porque no sé ducharme solo. Claro. Entonces hay que ver si es simplemente una falta de experiencia de vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a darle la experiencia que necesita y que aprenda, o es que realmente hay otra cosa. Vale, realmente hay un problema de percepción corporal de no sé muy bien mi esquema corporal dónde está. Entonces no sé planificar la secuencia, no sé por dónde se empieza, por la nariz, por los tobillos, por dónde me tengo que empezar a duchar, cómo me echo el jabón en la mano. O sea, realmente hay muchos problemas ahí de dispraxia, de planificación motora, es muy complejo y hay que ver qué está pasando. Qué interesante, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles que te sueles encontrar normalmente en clínica, en el sentido de niños? Eso, lo que te hablaba, muchísimo trastorno del espectro autista, TDAH, ¿vale? Por déficit de atención y hiperactividad, problemas de procesamiento sensorial, unidos a esto, porque evidentemente de hecho ya en el DSM-5, uno de los criterios diagnósticos del TEA es problemas de procesamiento sensorial. Pero quiero decir, muchas veces eso vienen acompañados con alguna patología y otras veces no, otras veces son niños con un desarrollo normotípico, podríamos decirlo, pero con problemas de procesamiento sensorial. También los hay, muchísimos. Tu niño no tiene nada aparentemente, pero siempre ha tenido una torpeza especial que, bueno, no le has dado importancia porque él se desarrolla más o menos con normalidad porque, pues eso, tiene el control motor suficiente como para hacer lo básico, pero de repente cosas muy, pues como atar los cordones, escribir, cosas que ya requieren de una planificación un poco más elaborada, siempre lo has ido posponiendo y resulta que realmente tiene una dificultad ahí enmascarada que no nos hemos dado cuenta nunca, ¿no? Por ejemplo. O miedo a las alturas o cosas de estas, ¿no? De típicos niños no, él nunca aprendió a nadar porque le daba un montón de miedo, pero ya está, no investigamos más. Y después resulta que tenía un problema vestibular enorme para tolerar, por ejemplo, los cambios de posición de la cabeza dentro del agua y todo el tema, o sea. Entonces, diría que eso, TDAH, TEA, problemas sensoriales, problemas de aprendizaje también. Normalmente se acompañan mucho con los problemas de procesamiento sensorial. Cuando yo no sé organizar muy bien las sensaciones tanto externas como internas de mi cuerpo, todo el aprendizaje luego que me exige, ¿no? De esa conciencia corporal, de esa capacidad visoespacial, de todas esas cosas, es como el desarrollo va un poco amontonándose, ¿no? Desde lo más básico. Entonces, cuando lo básico, lo sensoriomotor, la parte sensorial no está funcionando bien,
termina afectando de alguna manera a los aprendizajes más complejos, como de autonomía que me decías, de praxis, de actividad de la vida diaria, o incluso de aprendizaje escolar. Entonces, bueno, esos suelen ser los perfiles así más frecuentes. Después, evidentemente, pues niños con discapacidad intelectual, con algún tipo de síndrome, todo este tipo de cosas, ¿no? Niños pues con una afectación neurológica. Pero bueno, ahora mismo la verdad que es alarmante pues eso, los niños con TEA. Es una pasada. ¿Y cómo ves el futuro de la terapia ocupacional? Es decir, que ¿hacia dónde va? Pues espero que haga un camino. ¿Sí? En todo esto que estamos hablando, ¿no? De que la salud hay que articularla de manera pues muy global y demás, pues espero que tenga un buen futuro realmente. Lo que sí veo es que es eso, que todavía la rodea mucho desconocimiento, no estamos lo suficientemente valorados, y yo creo que en esto nos podemos incluir todos, ¿no? Yo creo que dentro de este sector seguimos pues esos pasitos para atrás en ese sentido. Luego es muy importante, creo, para una profesión todo lo que sea investigación, ¿no? Para seguir adelante, que mejore y demás, pero es complicado. Es complicado, tal cual la realidad laboral que tenemos, ¿no? Y las posibilidades que tenemos de desarrollarnos como profesionales y tal, es complicado. Y normalmente además la investigación, ¿no? Lo ideal sería que todos pudiésemos tocar las tres patas, como le digo yo, ¿no? Docencia, investigación y clínica. Pero eso muchas veces es el ideal, claro. Es el ideal, pero eso se da en muy poquitos casos. Entonces, bueno, pues más investigación, eso, más conocimiento por parte de la sociedad, para que podamos tener mejores condiciones, Más mejor visibilidad. implicación en nuestra propia profesión para hacerla crecer más, pero bueno, Sin duda. son cosas que van a otro ritmo. Que bueno, yo creo que en el centro, en Soma, lo tienen súper bien estructurado. O sea, me parece que es el lugar ideal para desarrollar así un poco la profesión. Que te incorporaste hace poco, ¿verdad? En octubre, súper poquito. ¿Qué tal lo llevas? Guay. Súper contenta, la verdad que genial, súper contenta, además súper feliz de trabajar con los ¿Cuál es el chicos. compañero que mejor te... No. Tipo, me cae mal, ¿no? Ahí no hay nadie. No, son los tres fabulosos, como personas y como profesionales Qué son bueno. impecables, o sea, es súper guay, pues eso, al final trabajar en un sitio en el que te sientes identificado con la filosofía de trabajo, con que ahí lo que prima es la honestidad hacia el paciente, porque al final nos dedicamos a esto porque nos gusta, no porque ganamos muchísimo dinero, las cosas como son. Estas profesiones sabemos que pues eso, no están suficientemente valoradas, ¿no? Económicamente. Y son complicadas, oye, trabajamos con personas, trabajamos con salud, es bastante cargante, entonces, pues eso, estar en un sitio en el que te sientes a gusto, en que hay buen rollo, en el que te sientes valorada y que hay equipo, ¿no? Que lo que decíamos antes, ¿no? Que ellos me pueden enseñar a mí, yo a ellos y todo esto, y que sé que aunque, por ejemplo, sus pacientes adultos, yo seguramente ni entiendo a la misa la mitad de lo que están haciendo, ¿no? Es como, los veo y digo, qué profesionales, ¿no? O sea, realmente están haciendo su trabajo súper bien. Yo lo que veo desde fuera es que, conforme a lo que estábamos hablando ahora, tú dices, jope, es que lo ideal es que un niño, por ejemplo, pues pueda tocar psicología si lo necesita, nutricionista si lo necesita, Exactamente. fisio si lo necesita, teo si lo necesita. Y yo, por lo que veo desde fuera, creo que en Soma, si no lo están consiguiendo al 100%, pues por lo menos intentan que eso se haga así, de esa manera. Exactamente. Entonces me parece súper completo y ojalá una sanidad pública Ojalá. que también fuera así, ¿no? Que, Sí. o sea, lo vemos fácil ahora, ¿no? Tal y como lo vemos diseñado en Soma, por ejemplo. Pero desgraciadamente no funciona así en la realidad pública. Entendemos que es complicado, pero coño, ojalá, y perdón por el taco, pero es que a mí también me indigna. Me encantaría que una persona que lo necesitara, tío, tuviese fisioterapia, tuviese psicología, tuviese medicina, Efectivamente. todo. Que tuviese todo lo que necesitas y de calidad. O sea, que supieras que realmente se está poniendo todo en el asador. Esto, yo creo, cuando nos dedicamos a esto y tenemos un poco, pues eso, algún caso en nuestra familia, conocidos, amigos, ¿de qué tiramos? De contactos enseguida, ¿no? De decir, a ver, seguramente necesite trabajar esto y esto y esto. ¿A quién le voy a recomendar? A alguien que yo conozca, que sepa que realmente Claro. Sí, que va a te da esa poder. confianza. Efectivamente, entonces, ojalá. Sí, que Bueno. yo me estaba imaginando una paciente a la que voy a domicilio y digo, coño, ojalá, me la estaba imaginando con psicólogo, con teo, con tal, y digo, ¿por qué parece mentira en mi cabeza? O sea, ¿por qué es mentira en mi cabeza? ¿Por qué si eso sería lo ideal, por qué no se da? ¿no? Efectivamente. Entonces, pues quizás darle una vuelta de hoja y reflexionar todos
Y todo, en sanidad, en educación, porque yo siempre lo digo, sanidad y educación. Para que lo normalicemos, porque Sí. lo que normalizamos desgraciadamente es que solo se atienda una pata, ¿no? Como tú decías antes, igual solo tiene fisioterapia, coño, que está genial, pero ¿y por qué no puede beneficiarse del resto de ramas, ¿no? Efectivamente. No normalicemos que solo por nivel adquisitivo o por cualquier otra razón, que una persona solo se trate en un único campo. No normalicemos esto. No. Yo siempre lo digo, o sea, no, ni los teos ni nadie, no somos mágicos. De hecho, el mundo de la salud y la rehabilitación está compleja que no nos da la vida para aprender tanto. O sea, quiero decir, no lo sabemos todos, tenemos que apoyarnos de compañeros, tenemos esto. Y trabajar en equipo es enriquecedor totalmente. Y a mí me entra un niño por la puerta y me está diciendo lo que decías tú antes, no, quiero que mi hijo coma. Y estoy viendo que tiene un problema, hago la anamnesis, ¿no? La entrevista, no, es que está malo de moquito siempre. No, es que no sabemos si tiene vegetaciones. Pues no quiero decir, quizás no soy el primer profesional que tienes que acudir. Entonces vete al otorrino, vete a no sé quién, vete a no sé cuánto, que te mire el niño a nivel médico, que todo esto influye, tiene un impacto en la alimentación. Entonces, o lo que decías, nutricionista, quiero, ya, pero es que el estreñimiento que tiene tu niño está impactando directamente en el apetito que tiene. Entonces, yo no soy el primer profesional que tienes que acudir. Gastroenterólogo, nutricionista, ponte en manos de quien sea, regula esa microbiota intestinal, regula lo que haga falta, tu dieta, lo que sea, y luego ya buscamos objetivos funcionales en TEO. Pero todo tiene que ser un feedback, puzzle, sí, ¿no? sin duda. Feedback. Bueno, yo creo que llegamos a la parte más curiosa, una de las partes finales del podcast, la parte redactada por Milagros, Mili, perdón. Mira a ver cómo lo vas a pronunciar. Venga, por Mili. Nos Preguntas quedamos muy rápidas, bien. respuestas Se cortas. nota. Tun, 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 tun. Sí, Venga. o sea, nada, para finiquitar y pasar a mi parte, es que yo creo que todo el resto de preguntas lo has conseguido bastante. O sea, creo que Yo creo que quedó nuestros bastante pacientes, perdón, ay Dios, nuestra Escuchantes. audiencia, creo que ha entendido bastante lo que has querido transmitir, así que yo Chachi, creo que yo con eso me que doy guay. a... Nos vamos con las preguntas rápidas, como decía Leo. Entonces son preguntas rápidas de respuesta corta lo máximo posible y hoy vengo a innovar. Ojo. La primera pregunta va a ser la primera pregunta que a todo el mundo le descuadra. Vale. Y como tengo muy mala idea, o al menos así me definen muchos pacientes, vengo a que la segunda pregunta también sea un poco puñetera. Venga, va. Así que, Laura es... Diría, Laura es una persona muy sensible. Laura no es. ¿Qué no es Laura? Laura no es egoísta. Vale. Has cumplido, has pasado la prueba. No hay broma. Dime 3 palabras que definan a la terapia ocupacional. Holística. Difícil, ¿eh? Difícil, ¿eh? Guay. Es que me... Lo sé, lo sé. Buah. Es que es complicado, ¿eh? Tienes un bono de pasapalabra. O sea, si quieres, puedes usar el pulsador. No sé yo, a ver si Pasapalabra, después me pasapalabra. Tenemos bono a la audiencia. Digo, ¿Cómo se llama? terapia ocupacional es. Para que la gente lo entienda, tenemos aquí, no estamos hablando con fantasmas, tenemos aquí a un compañero. No sé, holística, práctica y... Ayuda, ¿no? También. Y autonomía, no sé. Vale, me gusta. Venga, Le venga. pondría esos 3 términos mismos. Conseguido. Otros muchos más, pero porque es tan amplia, pero vale, venga. Conseguido, conseguido. Tu profesión es importante porque, si pudieras resumirlo. Porque el hacer da un significado al ser de la persona. Me encantó. Vale. Tal cual. 3 herramientas que uses en consulta. Herramientas no tienen por qué ser... Martillo, claro. O sea, es que no sé si me estás preguntando por valoración. No, o sea, lo que quieras, lentejitas. 3 artículos. Es Tres que artículos. Telas es algo... Telas, vale. Telas, ¿vale? Son unos columpios de licra. ¿Telas? Vale. Fundamental. La caja de textura. Vale. Y diría columpio. Columpio. 3 básicos. Si no hubieras estudiado TEO, que yo lo veo muy difícil, ¿qué hubieras hecho? Creo que probablemente enfermería. Ujú. Vale. ¿Un sueño por cumplir? Yo diría poder viajar más simplemente. Vale. Más todavía. Oye, también está bien. Vale. Si de ti dependiera, ¿a quién traerías al podcast?
Por supuesto, otro terapeuta ocupacional. Claro. Soy la primera, ¿no? No les he preguntado. No, No. eres la primera, Eres la exacto. primera. Pues les animo a que sean más y sobre todo eso, y que sea de otro ámbito. Una terapeuta ocupacional que Vale, trabaje en salud quizás en mental adulto o también. en adulto Vale. o algo así. Vale. Estaría muy Oye, chachi, pues, la verdad. Sin pues, duda. lo tenemos en Lo cuenta. apuntamos. Muy interesante. Pues muchas Nada, gracias. Laura, muchas A gracias por tu tiempo, por haber participado aquí. Te podemos encontrar en Soma, Neurorehabilitación. Sí. Y nada, gracias por todo el conocimiento. Muchas gracias. chicos. Chao, chao. Chao, 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 Meli. Chao. Adiós, Meli. Ah. Si quieres saber más sobre salud, este es tu sitio. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud.